En esta sesión de introducción a los eurocódigos estructurales vamos a ver dentro del Eurocódigo 2 dedicado a estructuras de hormigón y específicamente en la norma UNEN 1992-11 de bases generales y estructuras de edificación con el anejo nacional español, las limitaciones que se nos imponen respecto a la armadura longitudinal mínima y máxima en vigas de hormigón armado, más allá de las comprobaciones de estado límite último y estado límite de servicio. Estas especificaciones sobre detalles constructivos de elementos particulares del Eurocódigo 2 vienen detalladas en el capítulo 9 de la norma mencionada, que en caso de no, que es una norma con derechos de autor, en caso de querer consultarse, se puede a través del anejo 19 del código estructural, que prácticamente la transcribe, junto con las especificaciones del anejo nacional español que está disponible para su libre descarga en la web del MIDPA. ¿Qué es lo que nos especifica este capítulo 9 de esta norma de 1992-11? Nos dice que en este capítulo nos va a especificar requisitos para seguridad, capacidad de servicio y durabilidad, ¿vale? Que serán satisfechos si, aparte de lo que nos dicen en otros capítulos, respetamos lo que nos especifica en este, es decir, más allá de los estados límite último, estados límite de servicio, que ya se conocen, lo que tiene que tenerse en cuenta el diseño de vigas, pues aquí nos va a especificar una serie de reglas adicionales. Dice además que los detalles constructivos de los elementos han de ser coherentes con los modelos de cálculo que se han adoptado y que principalmente aquí lo que se va a hacer en este capítulo es proporcionar áreas mínimas de armadura para prevenir rotura frágil, fisuras de gran abertura y fuerzas surgidas por acciones coaccionadas. En cuanto a las vigas, nos dice que hablando de armadura longitudinal, no se debe disponer un área de armadura longitudinal de tracción, en la cara de tracción de la viga, menor que esta fórmula, la que nos pone el AS mínimo, el área de armadura mínima es igual al módulo resistente de la sección bruta, dividido por el brazo mecánico de la sección estado límite último, es decir, lo podemos tomar como el 80% del canto, multiplicado por la resistencia media flesotracción del hormigón, cuyas fórmulas están a la derecha. Aquí en el centro tenemos la resistencia de flesotracción del hormigón, que va a depender del canto para cuando estemos con cantos de vigas superiores a los 600 milímetros. Y luego aquí la resistencia media tracción del hormigón, que también puede verse en la tabla que incluye el capítulo 3 de la norma para todas las clases resistentes. Muy bien, pues esta. Y eso dividido para este FID, que es la resistencia de cálculo del acero con el que armemos la viga. Con lo cual, nos dice también que para elementos secundarios donde se pueda aceptar algún riesgo de ruptura frágil, recordemos que esto es para prevenir la ruptura frágil, se puede tomar la armadura mínima como un 20% superior al área requerida para la comprobación de estado límite último, es decir, para la rotura debida a las cargas. Realmente, ¿qué significado tiene esta expresión? Vamos a ver un poco más allá de lo que nos dice el código, intentar arrojar un poco más de luz. Que esta armadura es lo que en otras normas se ha denominado armadura mínima mecánica, que está destinada a evitar las roturas frágiles. Entonces vamos a echar un vistazo a la fórmula. La tenemos aquí a la izquierda, tal cual nos viene en el código. Pues vamos a pasar lo que está en los denominadores a la parte izquierda de la expresión y nos queda la armadura, el área de armadura mínima, multiplicada por la resistencia de cálculo de la armadura, por el brazo mecánico, y si pasamos dividiendo el módulo resistente, también nos quedará a la derecha únicamente la resistencia a flesotracción del hormigón. ¿Esto simplificado qué es? Pues la fórmula que muchos conocemos, la resistencia de materiales, que es un momento, que al final área por tensión es fuerza, fuerza por un brazo, por una distancia es un momento, partido para el módulo resistente,
es igual a una tensión. Es decir, esto nos está diciendo que nosotros vamos a tener que disponer una armadura mínima tal que sea capaz de soportar en situación similar a un estado límite último el momento de fisuración de nuestra sección de hormigón, es decir, el momento que provoque que alcancemos esa tensión a partir de la cual el hormigón que dispongamos se fisure en la zona traccionada. ¿De acuerdo? ¿Por qué buscamos esto? Porque si no ponemos esta armadura mínima, que recordemos, bar es la que tiene que tener la sección para resistir el momento de fisuración, ¿qué ocurriría cuando lo alcanzásemos? Pues que si lo alcanzamos, si la armadura que tenemos es inferior a esa armadura mínima, plastificaría instantáneamente y daría lugar a una rotura frágil, una rotura sin aviso. Prácticamente como si la sección no estuviese armada. Y sin embargo, si la tenemos, pues ¿qué ocurrirá? Pues que se alcanzará, se producirán las fisuras o fisuras visibles que nos avisarán del riesgo de rotura de la sección, ante el cual se podrá actuar si es necesario. Pero sobre todo es por evitar este colapso instantáneo que se nos podría dar y que es lo último que queremos cuando estamos diseñando una estructura. Muy bien, entonces, al final, como vemos que esto depende del módulo excedente de la sección, que no es más que la inercia dividido para la distancia a la fibra extrema, ¿qué es lo que quiere decir? Que en vigas en las cuales el centro de gravedad esté en la mitad de su canto, la armadura que va a disponer mínima en la parte superior y la mínima inferior para poder satisfacer estos requisitos será la misma, y sin embargo, cuando sean secciones cuyo centro de gravedad no esté en la mitad del canto, como podría ser en este caso este ejemplo de una sección en T, lo que nos encontramos es que la armadura que tengamos que poner en un extremo para satisfacer este requisito no será la misma que tengamos que poner en el otro. En este caso, en esta sección en T, en la parte superior, como tenemos un brazo y superior e inferior, nuestro módulo excedente será mayor. Recordemos que la I está aquí en el denominador, con lo cual, a menor distancia del centro de gravedad hasta la fibra más traccionada, mayor será el módulo excedente y por tanto mayor la armadura que tendremos que disponer para poder soportar ese momento de fisuración, que será mayor. Entonces, en este caso, en la sección en T, la armadura que tendremos que disponer en la parte superior será superior a la que tenemos que disponer en la parte inferior. ¿Qué más nos dice, volviendo al mero articulado de la norma? Lo que ya decíamos antes, en elementos secundarios, donde se puede aceptar algún riesgo de rotura frágil, donde pues no se vaya a afectar a la integridad de ningún otro elemento por esta rotura frágil de este, se podrá tomar la armadura mínima como un 20% superior a la que se nos requiere en estado límite último. Es decir, en algunos en los que, esto básicamente lo está diciendo, en algunos en los que básicamente podamos poner la mano en el fuego de que no vamos a alcanzar ese momento de fisuración prácticamente ningún concepto. Y que, o en que en caso de que lo alcancemos, no afectará prácticamente a toda su rotura al resto de la estructura o cualquier otro elemento que esté sobre ella. Y nos dice también que si ponemos menos armadura que la que nos especifica este artículo, hay que considerar la sección como sección de hormigón en masa y hay que seguir las especificaciones que tiene esta norma UNE relativas al cálculo de elementos de hormigón en masa, que se basan más en la limitación de tensiones en el hormigón y que van a ser más restrictivas que las de hormigón armado. Y luego, pasando a la armadura máxima, hemos visto la limitación que nos pone la armadura mínima y la armadura máxima nos dice que no podremos poner áreas de armadura de tracción o de compresión mayores al 4% de la sección bruta de hormigón, excepto en las zonas de solape, donde si ponemos, por ejemplo, si tenemos un 2,5%
de esa cuantía de armadura en la zona de solape, pues obviamente tendremos más. Podríamos incluso llegar a, si tenemos un 3 o cercanos al 4% de zonas de solape, cuando se solaparán 2 barras, nos pasará este límite. Pero por lo general no vamos a poder subir del 4%. ¿Por qué? Porque al final esta limitación que nos impone la norma, lo que nos está diciendo es que si ponemos más de esta cuantía, nuestra sección no se estará comportando como una sección de hormigón armado per se, debido a la gran cantidad de acero que le ponemos. Y esto es una forma que tienen todos los códigos de hormigón estructural para decirnos que si nos hemos pasado con esta armadura, ya sea por temas de estado límite último de resistencia o estado límite de servicio de control de flecha, si nos pasamos de esta cantidad de armado, quiere decir pues, que hemos dimensionado mal la sección transversal y tendremos pues, que aumentar el canto, aumentar el ancho, cualquier otra alternativa, pero que no nos vale con meterle más armado. Vamos a ver ahora pues un poco en datos tabulados. Aquí tendríamos la cuantía mínima de armadura que tenemos que disponer en tracción en vigas, en este caso rectangulares, en tanto por 1000. Aquí vemos para distintos cantos, por el cual nos irá variando el número existente, y para distintas resistencias de hormigón, desde los 25 a los 50 megapascales, como esta cuantía respecto a la sección bruta de hormigón nos va variando. ¿Qué es lo que podemos observar? Pues que esta cuantía se nos va a reducir con el canto. En este caso, a mayor canto nos tocará menor cuantía, precisamente por el módulo resistente, como habíamos visto antes. Luego, a mayor resistencia del hormigón, eso querrá decir que necesitaremos un momento mayor para poder fisurar nuestro hormigón, tendrá un interés mayor de fisuración, nos aumentará también. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto es un poco lo que nos tenemos que fijar a la hora de dimensionar nuestras secciones. Vamos. Y ahora vamos a ver un poco esta que también está para mostrar la limitación del armado máximo que nos permite la norma, ese 4%. Porque aunque un 4% parezca poco, realmente si lo transformamos en barras, nos salen una cantidad considerable. Por ejemplo, veamos, en una sección de 300 por 300, pues si el armado, este 4% de armado, pues serían 46 barras del 10, 32 barras del 12, 18 del 16, 12 del 20, 8 del 25, es decir, son unos armados demasiado potentes para esa sección. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que aunque parezca que esta limitación es restrictiva con un 4% así en número, pero realmente nosotros vamos a tener más limitaciones en relación a cuestiones constructivas de la propia sección o disposiciones como la separación de armaduras, como luego a la hora de facilitar la ejecución, etcétera. Con lo cual este límite de armadura superior, salvo que estemos en algún caso muy extremo, es difícil que vayamos siquiera a acercarnos, porque básicamente cualquiera se daría cuenta de que meter toda esta gran cantidad de barras en estos elementos pues es un poco exagerado. Y hasta aquí las limitaciones de armadura longitudinal en vigas según el Eurocódigo 2, específicamente la norma 1992-1.1 de bases generales y reglas para edificación.